A las 6:47 de la mañana del 3 de noviembre de 1944, el soldado de primera clase Michael Donovan estaba agachado en una panadería destruida en Metz, Francia, observando a través de una grieta en la pared mientras las posiciones alemanas emergían de la niebla matinal. El aire olía a cordita, mezclada con el aroma fantasmal del pan quemado que aún impregnaba las paredes destrozadas. Podía ver su propio aliento condensándose en el aire helado de noviembre. Sus manos, envueltas en guantes de lana raídos, sostenían el rifle Springfield con una firmeza que había dejado de temblar hacía meses. Eso le preocupaba. Cuando las manos de un francotirador dejaban de temblar, no era porque se volvía más valiente, sino porque algo dentro de él se había roto y ya no sentía el miedo de la forma normal. Tenía 22 años, aunque su rostro mostraba más edad. 6 meses de combate continuo habían tallado líneas profundas alrededor de sus ojos grises. 14 muertes confirmadas, 14 hombres alemanes que habían caído bajo su mira, 14 funerales en algún lugar de Alemania que él había causado. Pero había otra estadística que lo perseguía cada segundo de cada día. 0. 0 veces había visto al francotirador enemigo antes de que le dispararan primero. 0 veces había tenido la ventaja. 0 veces había sido el cazador en lugar de la presa. La panadería a su alrededor era un cadáver arquitectónico. La artillería alemana había arrancado completamente la pared sur, exponiendo el interior como una casa de muñecas macabra. Los hornos de ladrillo, enormes y comerciales, yacían parcialmente colapsados. Sacos de harina podrida se mezclaban con escombros. Vidrios rotos cubrían cada superficie, crujiendo suavemente cuando el viento de noviembre soplaba a través de los espacios abiertos. En una esquina, una fotografía enmarcada y agrietada mostraba a una familia francesa sonriente frente a esta misma panadería, probablemente en 1939, antes de que el mundo se desmoronara. Donovan había dejado de mirar esas fotografías. Le recordaban que cada edificio destruido había sido el sueño de alguien, el sustento de alguien, el hogar de alguien. A 400 metros de distancia, el complejo industrial alemán emergía de la niebla gris como un barco fantasma. Ventanas rotas como cuencas vacías. Secciones colapsadas. Montones de escombros que proporcionaban cobertura perfecta. En algún lugar de ese laberinto de destrucción, francotiradores alemanes ya estaban en posición, ya lo estaban observando, ya habían calculado la distancia, ya habían ajustado por el viento, ya estaban apuntando. Donovan lo sabía porque siempre era así. Los alemanes lo veían primero, siempre, sin excepciones. Cada enfrentamiento comenzaba con balas alemanas rasgando el aire hacia él antes de que siquiera supiera dónde estaban. Cada misión era una ruleta rusa táctica. Cada posición que ocupaba podría ser su tumba. Pero esta mañana era diferente. Esta mañana, Donovan tenía algo que ningún otro francotirador americano en Metz poseía. Montado en el lado izquierdo de su mira telescópica, en un ángulo de 45 grados, sujeto con cinta eléctrica improvisada, había un espejo rectangular de 4 por 6 pulgadas. Un simple espejo de afeitar de emisión militar estándar. Rayado, imperfecto, completamente no autorizado. Y posiblemente la única razón por la que no se convertiría en el número 24. Los alemanes habían fortificado Metz con más de 200 posiciones defensivas. Era una de las ciudades más fuertemente fortificadas de Europa. Una ciudad fortaleza desde tiempos romanos, con muros medievales reforzados con hormigón moderno y acero. Tomar Metz era crucial para el avance aliado hacia Alemania. Sin Metz, los suministros no podían fluir hacia el este. Sin Metz, la ofensiva se estancaba. Así que Metz debía caer, sin importar el costo. Donovan era parte de la 5ª División de Infantería, una de las unidades encargadas de arrancar la ciudad de manos alemanas. La batalla había comenzado a mediados de septiembre de 1944, y ahora, a principios de noviembre, aún seguía sangrando vidas americanas en las calles destrozadas. Las bajas eran espantosas. Cada manzana era una fortaleza, cada edificio era una posición defensiva.
Los alemanes habían tenido años para prepararse, y se notaba. El trabajo de Donovan era trabajo de contrafrancotirador. Encontrar francotiradores alemanes y eliminarlos antes de que mataran a soldados de infantería americanos. En teoría era simple. En la práctica era una carnicería. El trabajo de contrafrancotirador seguía una doctrina establecida que Donovan había aprendido en Fort Benning, Georgia, donde había completado su entrenamiento de francotirador. La doctrina era clara: identificar posiciones enemigas probables, establecer una posición de observación con buena cobertura y líneas de visión, usar ópticas para localizar al francotirador enemigo, buscando brillo de mira, movimiento, flash de boca al disparar, calcular distancia y viento, eliminar el objetivo, reubicarse inmediatamente. Repetir. El modelo funcionaba bien en el campo de tiro. En Fort Benning, Donovan había sido el mejor de su clase. Podía impactar objetivos a 800 yardas consistentemente. Podía calcular viento cruzado mentalmente en segundos. Podía moverse silenciosamente, establecer posiciones rápidamente, desaparecer sin dejar rastro. Pero Fort Benning no había preparado a nadie para Metz. El problema no era su rifle. El M1903 Springfield con mira telescópica era un arma excepcional. Preciso hasta 800 yardas. La mira de 8 aumentos proporcionaba claridad cristalina. El rifle era confiable, preciso, letal. El problema no era el arma. El problema tampoco era su entrenamiento. Donovan había graduado primero de su clase. Eso significaba algo. De los 62 hombres que comenzaron el curso de francotirador, solo 31 se graduaron. Los estándares eran brutales. Tenías que impactar objetivos a 500 yardas consistentemente. Tenías que demostrar disciplina de disparo bajo estrés. Tenías que aprobar pruebas de navegación terrestre, camuflaje, observación, cálculo de distancia. Donovan había sobresalido en todo. Sus instructores habían predicho que sería uno de los mejores francotiradores en el teatro europeo. Habían estado equivocados. No porque Donovan careciera de habilidad, sino porque la habilidad no importaba cuando el enemigo te veía primero cada vez sin excepción. Los francotiradores alemanes usaban una técnica llamada la posición doble. Era una doctrina táctica que explotaba brutalmente la naturaleza del trabajo de contrafrancotirador americano. Funcionaba así. Imagina dos ventanas separadas por 40 metros. La posición A tiene líneas de visión claras hacia el sector americano. La posición B tiene la misma vista, pero desde un ángulo ligeramente diferente. El francotirador alemán establece primero la posición A. Rifle, soporte de disparo improvisado, distancias precalculadas a posiciones americanas probables. Todo está preparado. Luego va a la posición B y la establece de forma idéntica. Ahora tiene dos posiciones completamente funcionales. Espera en la posición A, observando. Cuando identifica un francotirador americano, no dispara inmediatamente. Observa, espera, calcula la distancia, calcula el viento, espera el momento perfecto, luego dispara. El disparo revela su posición, el flash de boca, el sonido, el humo. Todo le dice al americano dónde está el alemán. El francotirador americano escucha el disparo, ve el flash si tiene suerte, comienza a triangular el punto de origen. Esto toma tiempo. 2 segundos para procesar lo que acaba de pasar. 3 segundos para localizar la dirección general. 5 segundos para comenzar a adquirir el objetivo específico a través de la mira. Pero en el segundo 4, el alemán ya se está moviendo hacia la posición B. Para el segundo 8, está en posición. Para el segundo 10, está apuntando de nuevo, esta vez a un americano que está completamente concentrado en la posición A, con el ojo pegado a la mira, buscando un objetivo en una ventana que ya está vacía. El alemán dispara desde la posición B. El americano muere sin saber nunca que el alemán se había movido. La matemática era simple y mortal. Cada fase del compromiso de un francotirador requiere tiempo. Adquisición de objetivo a través de la mira. 3 a 4 segundos para que el ojo se ajuste, localice, enfoque. Estimación de distancia.
2 a 3 segundos si conoces el terreno, más si no. Cálculo de viento. Observar indicadores. Movimiento de polvo, plantas, banderas. Aplicar fórmula mental. 2 a 3 segundos. Respiración y presión del gatillo. 2 a 3 segundos para controlar la respiración. Eliminar el temblor. Presionar suavemente sin sacudir la mira. Total. 12 a 15 segundos desde la identificación del objetivo hasta el disparo. Donovan podía hacerlo en 12. Era rápido. Pero los francotiradores alemanes necesitaban el mismo tiempo, con una diferencia crítica. Ya estaban apuntando cuando Donovan todavía estaba buscando. ¿Por qué no podían los americanos simplemente aprender la técnica? Era una pregunta que Donovan había escuchado de oficiales que no entendían la asimetría táctica. Los alemanes eran defensores. Conocían el terreno íntimamente. Habían tenido semanas o meses para identificar cada posición de francotirador probable, preparar posiciones múltiples, crear redes de apoyo. Los americanos eran atacantes, moviéndose constantemente a través de terreno desconocido, sin tiempo para establecer redes de posiciones elaboradas. Para cuando un francotirador americano establecía 2 posiciones, los alemanes ya habían identificado ambas. La técnica de posición doble no era nueva. Los francotiradores alemanes la habían usado en la Primera Guerra Mundial. La habían perfeccionado en Stalingrado. La habían refinado en Italia. Era doctrina establecida, enseñada en sus escuelas de francotiradores, practicada hasta que se volvía instintiva, y estaba matando americanos con eficiencia industrial. A principios de noviembre, la 5ª División de Infantería había perdido 23 francotiradores americanos en Metz. 23 hombres, que se suponía eran los mejores tiradores de sus batallones. 23 funerales, todos muertos de la misma manera, disparados mientras buscaban objetivos que nunca vieron. 23 no es solo un número, es 23 conjuntos de habilidades perdidas. En una división de infantería típica hay entre 50 y 100 francotiradores distribuidos entre todos los batallones. Perder 23 en 2 meses significaba que la 5ª había perdido entre un cuarto y la mitad de su fuerza de francotiradores de élite en una sola ciudad. Cada francotirador representaba una inversión masiva. Meses de entrenamiento, miles de rondas de munición para práctica, conocimiento táctico que no se podía enseñar, solo ganar a través de la experiencia. Cuando moría un francotirador, las repercusiones se propagaban como ondas. Las unidades de infantería perdían su protección de vigilancia. Las tasas de bajas aumentaban entre los soldados regulares. La moral sufría. Si los francotiradores no podían sobrevivir, ¿qué posibilidades tenían los fusileros ordinarios? Los funerales de campo en tiempo de guerra son asuntos apresurados. No hay tiempo para elaboración. Tumbas cavadas rápidamente en tierra congelada. Un capellán leyendo las mismas palabras que había leído 22 veces antes. Compañeros francotiradores de pie en formación, sabiendo que el próximo funeral probablemente sería el suyo. El peso de banderas dobladas, la velocidad de todo, porque no podían detenerse, no podían hacer duelo adecuadamente, debían seguir luchando. Para cuando Donovan había perdido a su segundo compañero, había asistido a 11 de esos funerales. 11 hombres que conocía, 11 conversaciones que nunca terminarían, 11 sillas vacías en el comedor, 11 rifles que necesitaban nuevos dueños. El comando intentó respuestas. Inicialmente, enviar más francotiradores. Esos también murieron. Luego ajustaron tácticas, mayor movilidad, cambios de posición más frecuentes, mejor camuflaje. Las muertes continuaron. Reuniones acaloradas entre el liderazgo del pelotón de francotiradores y el comando de división. Nadie tenía respuestas. En otros sectores, otras ciudades, las tasas de bajas de francotiradores estaban alrededor de 1 a 3 o 1 a 4. Un americano por cada 3 o 4 alemanes eliminados. En Metz, para fines de octubre, era casi 2 a 1, en favor de los alemanes. Los americanos estaban perdiendo 2 hombres por cada alemán eliminado. Era insostenible. Era sin precedentes. Era una masacre. Y todos fueron asesinados de la misma manera. Los informes médicos mostraban un patrón consistente.
La mayoría había recibido disparos desde ángulos que no estaban observando. No eran disparos de suerte, no eran casualidades aleatorias, era un método sistemático, predecible de matar. Y ese detalle atormentaba a Donovan. El primer compañero de Donovan fue el cabo James Bradley. Tenía 21 años, de un pequeño pueblo en Nebraska llamado Ogallala. Era un chico de granja, con esa paciencia interminable que viene de pasar horas vigilando ganado en las vastas llanuras. Su rostro estaba bronceado por el sol incluso antes de la guerra, curtido por años trabajando bajo el cielo abierto de Nebraska. Era alto, delgado, con manos que nunca temblaban. Podía impactar un conejo corriendo a 200 yardas. Sus compañeros de pelotón lo llamaban Brad. Bradley se había unido porque su hermano mayor estaba en infantería, luchando en el Pacífico. James había querido seguir el ejemplo de su familia, hacer su parte. Extrañaba a casa de una manera específica que mencionaba ocasionalmente: el silencio. Los campos de trigo de Nebraska eran tan silenciosos que podías escuchar el viento a 1 kilómetro de distancia. El combate era un asalto constante de ruido: artillería, disparos de rifle, edificios colapsando, hombres gritando. Bradley decía que cuando volviera a casa pasaría una semana entera simplemente sentado en un campo, escuchando el silencio. Tenía un sentido del humor seco y tranquilo. Una vez, cuando su rifle se atascó durante un combate, había dicho: «Bueno, supongo que esta vaca no quiere ser ordeñada». Bajo fuego. Eso era Bradley, calma bajo presión, capaz de encontrar humor incluso cuando la muerte rondaba cerca. Donovan y Bradley habían trabajado juntos durante 3 semanas, desde finales de septiembre hasta mediados de octubre de 1944. En ese tiempo, Bradley había acumulado 9 muertes confirmadas. Era bueno, paciente, observador. Tenía los instintos correctos, esa capacidad innata de leer el terreno, anticipar dónde podría estar un enemigo. Habían desarrollado un ritmo de trabajo fluido. Se comunicaban con señales de mano. Cada uno entendía el estilo del otro. Confiaban en que el otro cubriría los ángulos correctos. Había habido un momento, una semana antes de la muerte de Bradley, cuando casi los habían atrapado. Estaban en un edificio de apartamentos colapsado, 3er piso, observando una intersección donde se sospechaba actividad de francotiradores alemanes. De repente, infantería alemana había comenzado a despejar edificios en su manzana. Donovan y Bradley tuvieron que exfiltrarse rápidamente, moviéndose de habitación en habitación, bajando escaleras mientras escuchaban botas alemanas subiendo. Salieron por una ventana trasera, cayeron 3 metros en un callejón lleno de escombros, corrieron en zigzag mientras las balas los perseguían. Cuando finalmente estuvieron a salvo, en líneas americanas, se habían mirado y Bradley había sonreído. Bueno, eso fue más emocionante que perseguir ganado. Se habían reído, esa risa de alivio post-adrenalina que compartes con alguien que casi muere contigo. Ese fue el momento en que dejaron de ser simplemente compañeros tácticos y se convirtieron en amigos. La mañana del 18 de octubre de 1944 fue fría y nublada. Habían comido raciones frías para el desayuno, galletas duras, carne enlatada que sabía a cartón, café instantáneo mezclado con agua tibia. El plan del día era despejar posiciones de francotiradores alemanes en el distrito industrial al este del centro de la ciudad. Inteligencia había reportado actividad de francotiradores en un complejo de fábricas. 3 pelotones de infantería harían el avance, y los equipos de francotiradores proporcionarían vigilancia y contrafuego. Donovan y Bradley se habían posicionado en un almacén destruido con líneas de visión claras hacia el complejo de fábricas. El clima era perfecto para su trabajo. Nublado pero no lluvioso, sin viento, visibilidad decente. Se establecieron en una posición en el 2º piso, detrás de una pila de maquinaria destruida que proporcionaba cobertura. Bradley estaba en el rifle. Donovan actuaba como observador con binoculares. A las 0847 horas, Bradley había estado escaneando el complejo de fábricas a través de su mira.
Creo que veo movimiento, había dicho. Tercer piso, ventana izquierda. Estaba ajustando su mira, calculando la distancia. Entonces llegó el disparo. El sonido llegó después del impacto, como siempre sucede a larga distancia. Donovan escuchó el impacto primero. Un sonido húmedo, terrible, final. La cabeza de Bradley se sacudió hacia atrás. Su cuerpo se aflojó instantáneamente, colapsando como un muñeco al que le habían cortado las cuerdas. El rifle cayó de sus manos. La mira telescópica estaba destrozada, arrancada por la misma bala que había perforado su ojo y atravesado su cerebro. Por una fracción de segundo, Donovan no entendió qué había pasado. Su cerebro se negó a procesarlo. Luego la realidad llegó como una bofetada física. Bradley estaba muerto. Donovan se movió por instinto, agarrando a Bradley, buscando signos de vida que sabía que no encontraría. Sangre. Mucha sangre. El lado derecho de la cabeza de Bradley estaba destruido. Sus ojos, un momento antes concentrados a través de la mira, ahora estaban vacíos. Se había ido antes de saber que lo habían disparado. ¡Médico!, Donovan gritó por reflejo, aunque sabía que era inútil. Nadie sobrevive a un disparo de 7,91 milímetros a Mauser a través del cráneo. Pero gritas de todos modos porque no puedes aceptar que tu amigo esté muerto junto a ti. El francotirador alemán no hizo un disparo de seguimiento. Eso era profesionalismo táctico. Un disparo, un asesinato, reubicación inmediata. No desperdicies munición. No reveles tu posición más tiempo del necesario. El alemán probablemente ya estaba en movimiento hacia su segunda posición antes de que el cuerpo de Bradley tocara el suelo. Donovan se quedó inmóvil durante 20 minutos, acostado junto al cadáver de Bradley, demasiado aterrorizado para moverse. El francotirador alemán podría estar todavía apuntando. Moverse significaba exponerse. Así que esperó, con el cuerpo de su amigo enfriándose junto a él, hasta que finalmente llegó apoyo de infantería y pudieron extraer el cuerpo de forma segura. Después, Donovan intentó encontrar dónde había estado el francotirador alemán. Calculó la trayectoria del disparo basándose en el ángulo de la herida de Bradley. Rastreó la línea visual. Encontró la ventana. 400 metros de distancia, en un edificio que no habían estado observando, en un ángulo de aproximadamente 45 grados desde su posición. Era un disparo de flanco. Mientras Bradley estaba concentrado en la fábrica directamente frente a ellos, el alemán había estado observando desde el lateral. Para cuando Donovan llegó a esa ventana, horas después con apoyo de infantería, estaba vacía. Solo algunos casquillos de bala esparcidos. El alemán se había marchado hacía mucho tiempo. Esa noche, Donovan no pudo dormir. Seguía reproduciendo el momento. La forma en que la cabeza de Bradley se sacudió. El sonido, el conocimiento de que no había podido hacer nada. La culpa lo roía. ¿Debería haber estado observando ese ángulo? ¿Podría haber visto al alemán si hubiera mirado? Lógicamente sabía que no podía haber estado observando todas las direcciones a la vez. Pero la culpa no responde a la lógica. El miedo también llegó esa noche. Miedo crudo y visceral. Bradley había sido mejor francotirador que Donovan. Más paciente, mejor vista, más experiencia de caza. Si Bradley había muerto, ¿qué posibilidades tenía Donovan? El segundo compañero de Donovan fue el soldado de primera clase Robert Chen, 24 años, chino-americano de segunda generación de San Francisco. Antes de la guerra había trabajado en el restaurante de su familia en Chinatown. Era bajo, de constitución compacta, con manos extraordinariamente estables. Tenía una vista excepcional. Ese tipo de agudeza visual que no se puede entrenar solo nace con ella. Por eso se había convertido en francotirador. Chen era diferente a Bradley en personalidad. Donde Bradley era tranquilo y reservado, Chen era conversador. Contaba historias sobre San Francisco, el Golden Gate Bridge, la niebla rodando desde el océano, el bullicio de Chinatown, los tranvías, el puerto.
Hablaba sobre el restaurante de su familia, cómo había aprendido a cocinar desde niño, los olores de jengibre y salsa de soja, el ritmo frenético de una cocina durante la hora de la cena. Se había unido al ejército en parte para demostrar algo. Los americanos de origen asiático enfrentaban discriminación, dudas sobre su lealtad, suposiciones sobre su capacidad. Chen quería demostrar que los chinoamericanos eran tan valiosos en combate como cualquier otro estadounidense. Cuando regrese, había dicho una vez, quiero que la gente de mi barrio sepa que luchamos también, que sangramos también, que contamos también. Chen tenía 12 muertes confirmadas cuando murió. Estaba mejorando rápidamente, desarrollando los instintos que separaban a los francotiradores competentes de los excepcionales. Era optimista de una manera que era peligrosa en la guerra. Pensaba que sobreviviría. Pensaba que vería San Francisco de nuevo. Donovan y Chen habían trabajado juntos durante 8 días, desde el 21 hasta el 29 de octubre. En ese tiempo, habían tenido varios enfrentamientos exitosos. El más memorable fue el 25 de octubre, cuando eliminaron a 2 francotiradores alemanes en el mismo compromiso. Chen había localizado al primero, Donovan al segundo. Habían disparado simultáneamente en una cuenta de 3. Ambos objetivos cayeron. Chen había estado eufórico. Lo hicimos, 2 de una vez. Donovan se había permitido un momento de satisfacción. Era bueno tener un compañero competente otra vez. Era bueno sentir que estaban ganando. Después de Bradley, Donovan había dudado si podía confiar en otro compañero, si podía abrirse emocionalmente otra vez, sabiendo que podría estar muerto en días. Pero Chen era difícil de resistir. Su energía, su optimismo, su humanidad penetraban las defensas de Donovan. Habían compartido cigarrillos. Chen le había enseñado una frase en cantonés que significaba buena suerte. Donovan le había enseñado a Chen cómo leer el viento usando partículas de polvo en el aire. Estaban convirtiéndose en un equipo real. El 29 de octubre de 1944, su misión era observar una línea de trincheras alemanas al sureste de la ciudad. Se habían posicionado en un edificio de oficinas parcialmente colapsado con buenas líneas de visión. El día era frío pero claro. Chen estaba en el rifle. Donovan observaba con binoculares. A las 1015 horas, Chen había estado observando la línea de trincheras a través de su mira. «Tengo movimiento», dijo. «Lado izquierdo, creo que es un francotirador colocándose...». Estaba ajustando su objetivo, preparándose para el disparo. El disparo alemán llegó desde una dirección completamente diferente. Chen se sacudió hacia atrás, su cuerpo retorciéndose. No fue un disparo a la cabeza. Fue al pecho, lado derecho superior. Chen jadeó. Un sonido horrible, húmedo. La mira voló de su rifle. Cayó de espaldas, sus manos agarrando el pecho. Donovan reaccionó instantáneamente, arrastrando a Chen hacia abajo detrás de la cobertura, evaluando la herida. Herida torácica succionante. La bala había perforado el pulmón. Sangre burbujeaba de la boca de Chen. Sus ojos mostraban pánico, el pánico primordial de no poder respirar. «Quédate conmigo, Chen», Donovan dijo, presionando sus manos contra la herida, sintiendo la sangre caliente filtrándose entre sus dedos. «¡Médico! Necesito un médico aquí». Su voz resonó en el edificio vacío. Chen intentó hablar. Solo salió sangre. Sus manos agarraron la manga de Donovan, apretando con desesperación. «Vas a estar bien», mintió Donovan. «El médico viene. Vas a volver a casa. Vas a ver ese puente otra vez. ¿Me escuchas? El Golden Gate, la niebla, tu familia. Solo aguanta». Chen intentó asentir. Más sangre. Sus pulmones se estaban llenando. Se estaba ahogando desde adentro. El médico tardó 8 minutos en llegar. 8 minutos de Chen luchando por cada respiración, cada una más débil que la anterior. 8 minutos de Donovan presionando la herida, susurrando mentiras tranquilizadoras, sintiendo la vida de su amigo escaparse. Cuando el médico finalmente llegó,
Arrastrándose a baja altura para evitar el fuego de francotiradores, trabajó frenéticamente. Sello torácico. Morfina. Tratamiento de trauma. Sus manos se movieron con eficiencia practicada, pero Donovan pudo ver en sus ojos que era inútil. El pulmón estaba destrozado. Había demasiada sangre. Chen vivió 40 minutos después del disparo. 40 minutos de agonía sofocante. Su mano nunca soltó la manga de Donovan. Sus ojos permanecieron abiertos, conscientes, aterrados, hasta los últimos 5 minutos, cuando finalmente se nublaron. El médico revisó su pulso. «Se fue», dijo suavemente. Donovan no lloró, no gritó. Solo se quedó sentado ahí, las manos cubiertas de la sangre de Chen, mirando el rostro inmóvil de su amigo. El médico preguntó si estaba herido. Donovan dijo que no. Evacuaron el cuerpo de Chen. Donovan se quedó en posición durante 3 horas más. Las órdenes eran mantener la posición. Así que se quedó solo, cubierto de la sangre de Chen, mirando la línea de trincheras que Chen había estado observando cuando murió. Después de su rotación, Donovan rastreó el ángulo del disparo. Encontró la posición. Un montón de escombros a 1350 metros de distancia, en un ángulo de flanco que Chen no podría haber visto mientras observaba hacia adelante. Un casquillo de bala. La posición estaba bien construida, buen camuflaje, línea de visión perfecta hacia donde habían estado. El alemán probablemente los había estado observando durante 30 minutos, esperando el momento perfecto, cuando Chen estaba completamente absorto en su objetivo hacia adelante. Esa noche, Donovan llegó a su punto de quiebre. 2 compañeros en 11 días, ambos muertos de la misma manera, mirando hacia adelante mientras los alemanes disparaban desde el costado. No podía seguir haciendo esto. O resolvía el problema o solicitaba transferencia. Pero transferirse se sentía como abandonar a Bradley y Chen. Así que resolverlo. El comando seguía enviando las mismas órdenes. Memorándum de División 2344 decía: los elementos de contrafrancotiradores mantendrán movilidad táctica, reubicando posiciones cada 45-60 minutos. Tiempo máximo de exposición por posición, 30 minutos. En papel eran directivas razonables. En la práctica no funcionaban. Mantente móvil suena bien, pero el movimiento exponía a los francotiradores aún más. Los alemanes observaban las rutas de aproximación. Veían a los americanos moverse entre posiciones. El movimiento creaba vulnerabilidad. Cambia de posición frecuentemente. Solo ayudaba si sobrevivías a la primera posición. Los francotiradores alemanes no estaban esperando a que los americanos se establecieran cómodamente. Disparaban durante la transición, durante la configuración, cada vez que detectaban oportunidad. Usa camuflaje era casi insultante. Los francotiradores americanos estaban usando camuflaje. Vestían ropa apropiada, elegían posiciones con buena cobertura, usaban técnicas de ocultación. Los alemanes simplemente eran mejores en detectarlos. Había una brecha de comunicación entre campo y comando. Los francotiradores de campo enviaban informes de acción posterior. Comprometidos desde posiciones de flanco, no se pudo observar al enemigo antes del contacto. La respuesta del comando: aumentar vigilancia de observación. Los francotiradores de campo: somos vigilantes, no podemos observar en todas las direcciones a la vez. Comando: mejorar conciencia táctica. Era circular, no era una solución. Era burocracia enfrentando un problema táctico que no entendía. El capitán Robert Hayes comandaba el pelotón de francotiradores del batallón. Hayes era ejército de carrera, 12 años de servicio, conocía cada manual de francotiradores de memoria. Era un buen oficial, uno que realmente se preocupaba por sus hombres. A finales de octubre, tuvo una reunión con un coronel de división, presentando las cifras de bajas. «Sir, hemos perdido 23 francotiradores en 2 meses», había dicho Hayes. «Eso es insostenible». «¿Qué necesitan?». El coronel preguntó, genuinamente buscando soluciones. «Honestamente, Sir,
Necesitamos una manera de ver amenazas fuera del campo de visión de nuestra mira. Para eso están los observadores. Los observadores están siendo asesinados también, Sir. Mismo problema. Tienen binoculares o miras de observación, misma limitación de campo de visión. El coronel se frustró, no con Hayes, sino con la situación. El comando superior estaba presionando. Tomar Metz. Las bajas eran aceptables. Mantengan el impulso. Pero, ¿cómo presionas cuando tus francotiradores de élite están muriendo más rápido que el enemigo? Se propusieron otras ideas. Más comunicación por radio, demasiado lenta. Para cuando informas una posición enemiga, el alemán ya se ha movido. ¿Despliegue en equipos más grandes? ¿Más objetivos? ¿Más bajas? ¿Evitar el trabajo de contrafrancotiradores por completo? Entonces la infantería muere en mayor número. Nada funcionaba. Para fines de octubre, la moral de los francotiradores estaba colapsando. Los hombres discutían abiertamente la imposibilidad de la misión. Algunos se ofrecieron como voluntarios para el servicio de infantería regular, cualquier cosa menos trabajo de contrafrancotirador. Otros simplemente aceptaron que probablemente morirían. Donovan escuchó esta charla. Vio cómo corroía la efectividad. Un francotirador que cree que está muerto ya no toma riesgos calculados, toma riesgos imprudentes o ningún riesgo en absoluto. Ambos obtienen a la gente asesinada. Después de que Chen murió, Donovan pasó 3 noches estudiando el problema. No podía dormir de todos modos. Yacía en su saco de dormir en un edificio destruido que olía a moho y cordita, reproduciendo cada compromiso en su mente. Noche 1, 29 de octubre, la noche que murió Chen. Donovan no podía dejar de reproducir el momento. El ángulo del disparo. El hecho de que Chen había estado completamente ciego a ese sector mientras miraba a través de su mira. El pensamiento de que si Chen hubiera podido ver ese ángulo de flanco, podría haber sobrevivido. Frustración construyendo. Rabia, impotencia. Noche 2. Comenzó a pensar en soluciones. ¿Qué tal 2 francotiradores espalda con espalda? No, ambos siguen siendo vulnerables a ángulos laterales. ¿Qué tal movimiento constante? El movimiento atrae fuego. ¿Qué tal sin mira? No puedes comprometerte efectivamente a distancia sin óptica. Cada idea fallaba bajo escrutinio. Noche 3, la madrugada del 1 de noviembre. Donovan no había dormido en 50 horas. Su mente estaba simultáneamente exhausta y acelerada. Estaba pensando en la física del problema. La mira proporcionaba aumento de 8 veces. Eso significaba que los objetos parecían 8 veces más cerca, pero el cono de visión se reducía a aproximadamente 8 grados. Comparado con la visión a simple vista, aproximadamente 180 grados horizontales, era como mirar a través de un tubo de papel higiénico. La matemática era imposible. Si intentaba escanear 360 grados a través de una mira de 8 grados, requería 45 posiciones de mira diferentes. A 3 segundos por posición, eso era 135 segundos, más de 2 minutos para un escaneo completo. Para cuando completaba un círculo, el primer sector que había verificado, ahora hace 2 minutos, podría tener un alemán estableciéndose. Los alemanes explotaban esto. No disparaban desde las posiciones que los americanos estaban observando. Disparaban desde ángulos de flanco, típicamente 45 a 60 grados fuera del eje de observación primario del americano. ¿Por qué ese ángulo? Porque era lo suficientemente off-axis como para que un francotirador concentrado en su objetivo hacia adelante no lo notara sin un movimiento importante de cabeza, y el movimiento de cabeza tomaba tiempo. El problema era la mira. La mira estaba matándolos. Estaban intercambiando conciencia por precisión. Los alemanes tenían ambas. Establecían con conciencia más amplia. Luego usaban sus miras para precisión. Los americanos estaban usando miras para buscar. Esa era la diferencia. Esa realización fue el primer paso hacia la solución. La mañana del 1 de noviembre, Donovan estaba afeitándose. Un raro momento de normalidad en medio del caos. Tenía un pequeño espejo de afeitar, emisión militar estándar,
4 por 6 pulgadas, marco de metal, ligeramente rayado. Estaba de pie en una habitación destruida que alguna vez fue una cocina, usando agua fría de su cantimplora, raspando barba de 3 días de su rostro. Detrás de él en el reflejo, vio al soldado Sam Martínez entrar a la habitación. No había escuchado los pasos de Martínez, no había visto el movimiento con su visión periférica. Pero el espejo mostró la aproximación. Donovan se congeló, la navaja en su barbilla mirando el espejo. «Puedo ver detrás de mí». Era un pensamiento obvio. Los espejos reflejan, todos lo saben. Pero en ese momento, con la supervivencia en su mente, el pensamiento llegó con claridad cristalina. Un espejo muestra lo que no estás mirando directamente. «¿Estás bien?», Martínez preguntó, notando que Donovan se había quedado inmóvil. «Necesito tomar prestado esto», Donovan dijo, bajando la navaja, mirando el espejo como si fuera oro. Esa noche, Donovan se sentó a solas con el espejo y su rifle, pensando en la geometría. Si montaba el espejo en un ángulo, digamos 45 grados, el espejo podría reflejar el área detrás y al costado de él. Mientras su ojo dominante miraba a través de la mira hacia adelante, su visión periférica o una mirada rápida podría verificar el espejo en busca de amenazas en el arco trasero. No sería perfecto, no sería cobertura de 360 grados, pero cubriría el ángulo de ataque alemán más común, 45 a 60 grados fuera de su eje de observación. Eso era donde Bradley fue asesinado, donde Chen fue asesinado, donde 23 otros fueron asesinados. Comenzó a probar posiciones. Sostuvo el espejo en varios lugares alrededor del rifle, simulando cómo miraría a través de la mira. Demasiado alto, no puedes verlo sin levantar el ojo de la mira. Demasiado cerca, solo ves el marco del espejo. Demasiado lejos hacia adelante, el ángulo está mal. Después de 20 minutos de pruebas, encontró el lugar perfecto, montado en el lado izquierdo de la mira, en un ángulo de 45 grados, posicionado aproximadamente 8 pulgadas hacia adelante de su posición del ojo. Desde allí, cuando miraba a través de la mira a un objetivo, podía ver el espejo en su visión periférica. Solo una mirada hacia la izquierda y podía ver lo que estaba detrás de él. Sabía que esto era completamente no autorizado. Modificar rifles de francotirador sin aprobación del armero era una ofensa de corte marcial. El equipo de precisión no podía ser alterado sin pruebas. Los manuales eran explícitos. Ninguna modificación sin autorización por escrito. Pero Bradley estaba muerto. Chen estaba muerto. 23 otros estaban muertos. Corte marcial versus muerte. El corte marcial te permite seguir vivo. Donovan no sabía si funcionaría, pero por primera vez desde que Chen murió, sintió algo diferente a la resignación impotente. Sintió que tenía un movimiento que hacer. Los alemanes habían estado jugando ajedrez, mientras los americanos se agitaban sin rumbo. Ahora Donovan tenía una nueva pieza en el tablero. Era una locura, completamente no autorizado. Pero, si esta historia te está atrapando, presiona ese botón de me gusta ahora mismo y suscríbete, porque lo que sucede a continuación cambió cómo los francotiradores americanos lucharon durante el resto de la guerra. Lo que Donovan estaba a punto de hacer no era solo arriesgado. Era posiblemente la diferencia entre ganar y perder la guerra de contrafrancotiradores en Metz. 23 familias habían recibido telegramas. 23 hombres que habían sobrevivido al entrenamiento, sobrevivido al combate, sobrevivido a todo excepto la superioridad táctica alemana. Donovan tenía un espejo y un rollo de cinta. Esa era su respuesta a la fuerza de francotiradores más letal en el teatro europeo. Lo que sucede a continuación cambió la doctrina de francotiradores americanos para el resto de la guerra, pero casi hace que ejecuten a Donovan. La modificación funcionó, pero el éxito trajo sus propios peligros. Los francotiradores alemanes notaron el cambio. El comando notó el equipo no autorizado. Y un oficial casi terminó todo el proyecto antes de que pudiera salvar una sola vida.
Si sientes el peso de lo que Donovan estaba cargando, la innovación desesperada nacida de ver morir a amigos, presiona ese botón de me gusta ahora mismo. Cada me gusta le dice a YouTube que comparta esta historia con más personas. Estos héroes olvidados merecen ser recordados, y tú eres parte de mantener sus historias vivas. Quédate conmigo, porque en los próximos minutos verás cómo Donovan instaló el espejo, cómo salvó su vida en la primera misión, cómo se extendió por el batallón contra las regulaciones y cómo los militares intentaron borrar el nombre de Donovan de la innovación que creó. Suscríbete para nunca perderte estas historias. Este canal comparte historia militar profunda 3 veces por semana. Más de 50 historias de héroes olvidados preservadas. Suscríbete y serás parte de una comunidad de 500.000 de guardianes de la historia. Ahora, de vuelta al 2 de noviembre de 1944. Donovan está solo con un rifle, un espejo y una decisión que rompe todas las regulaciones. Donovan trabajó solo en la noche del 2 de noviembre. El edificio que su unidad ocupaba había sido un hotel antes de la guerra. El Hotel Metropol, decía el letrero medio destruido que aún colgaba sobre la entrada. Ahora era escombros organizados, paredes destrozadas, techos colapsados, vidrio roto por todas partes. El olor a humo y cordita colgaba en el aire como un fantasma. Había encontrado un rincón tranquilo, en el 3er piso, donde nadie lo interrumpiría. Una vez fue una habitación de huéspedes. El papel tapiz, probablemente elegante antes de la guerra, ahora colgaba en tiras podridas. Un marco de cama retorcido por artillería se inclinaba contra una pared. Fotografías familiares aún estaban en un espejo agrietado. Una familia francesa sonriente en tiempos mejores. El suelo estaba cubierto de escombros, yeso, madera astillada, vidrio. La noche de noviembre era brutal. Donovan podía ver su aliento en la tenue luz de su linterna. Sus dedos ya estaban entumecidos. Tendría que calentarlos periódicamente para mantener la destreza. Sacó su rifle de su funda. Lo colocó en una mesa improvisada hecha de muebles rotos. El M1903 Springfield con mira ATX montada en la parte superior. La mira estaba aproximadamente 3 pulgadas sobre el cañón, sostenida en su lugar por anillos de acero. Era un rifle hermoso, preciso, confiable. Estaba a punto de modificarlo de maneras que violarían una docena de regulaciones. De su mochila, Donovan sacó el espejo de su kit de afeitar. 4 por 6 pulgadas, marco de metal, ligeramente rayado pero aún reflectante. También, cinta eléctrica salvada de cable de señales, un cuchillo y cortaalambres. No exactamente herramientas de precisión, pero tendrían que funcionar. Sus manos temblaban al comenzar, no del frío, del conocimiento de lo que esto significaba. Modificaciones no autorizadas a equipo de precisión. Alteración de propiedad militar sin aprobación. El castigo mínimo era reasignación. El máximo era deshonra. Pero el rostro de Chen seguía apareciendo en su mente. Chen jadeando por aire, sangre burbujeando de su pecho, muriendo lentamente mientras Donovan presionaba la herida y gritaba por un médico. Chen había estado observando hacia adelante cuando el alemán le disparó desde el costado. Si Chen hubiera podido ver ese ángulo de flanco, podría seguir vivo. Donovan cortó la cinta eléctrica en tiras, las envolvió alrededor del marco del espejo para crear un cojín. Luego envolvió más cinta alrededor del tubo de la mira donde se adjuntaría el espejo. La cinta proporcionaba amortiguación y agarre. El espejo necesitaba permanecer en su lugar durante el retroceso. Necesitaba mantener su ángulo. Necesitaba no cambiar ni traquetear. El primer intento falló. Colocó el espejo en el lado derecho de la mira. Cuando simuló mirar a través de la mira, el espejo era invisible desde su posición del ojo. Ángulo equivocado. Segundo intento. Montaje superior. Interfería con el ajuste de la mira. No funcionaría en el campo. Tercer intento. Montaje inferior. Bloqueaba el puerto de eyección. El rifle no podría expulsar casquillos gastados adecuadamente. Inaceptable. Cuarto intento.
Lado izquierdo, pero demasiado cerca. Solo veía el marco del espejo, no el reflejo real. Quinto intento. Lado izquierdo, 8 pulgadas hacia adelante. Ángulo de 45 grados. Perfecto. Cuando miraba a través de la mira, el espejo era visible en su visión periférica. Una rápida mirada hacia la izquierda mostraba lo que estaba detrás de él. La instalación tomó 40 minutos. Sus dedos seguían resbalando en la cinta. El espejo seguía deslizándose. 2 veces se cayó completamente, chocando contra el suelo. Cada vez que hacía ruido, su corazón se aceleraba. Si alguien lo escuchaba, si un oficial venía a investigar, enfrentaría cargos inmediatos. A mitad de camino escuchó pasos. Alguien subiendo las escaleras. Pánico. Rápidamente cubrió el rifle con su chaqueta. Se sentó casualmente, tratando de parecer como si simplemente estuviera descansando. Un sargento apareció en la puerta, linterna barriendo la habitación. «¿Qué estás haciendo despierto, Donovan?» «No podía dormir, sargento. Necesitaba algo de silencio». El sargento asintió. Todo el mundo tenía insomnio aquí. «No te quedes despierto demasiado tarde. Tienes misión mañana temprano». «Sí, sargento». El sargento se fue. Donovan esperó 10 minutos, corazón latiendo, antes de continuar. Finalmente, el espejo aguantó. Probó. Miró a través de la mira como si estuviera apuntando a un objetivo. Miró hacia la izquierda. El espejo mostraba la vista detrás de él, la puerta, el pasillo, todo en su arco trasero. Funcionó. Pasó la cinta alrededor del marco del espejo 3 veces más, asegurándola apretadamente. Probó el equilibrio del rifle. El espejo agregaba tal vez 4 onzas. Peso insignificante. Verificó la alineación de la mira, todavía perfecta. El espejo no interfería con el cero del rifle, pero se veía crudo. Obviamente no equipo de fábrica. Cualquier oficial que inspeccionara el rifle lo vería inmediatamente. Donovan no planeaba dejar que los oficiales inspeccionaran su rifle. Lo mantendría en su funda. Lo sacaría solo para misiones. Esperaría que nadie notara. Pasó 20 minutos más probando desde diferentes posiciones. Prono, sentado, arrodillado. El espejo funcionaba desde todas las posiciones, aunque la vista cambiaba ligeramente. Aceptable. Simuló adquisición de objetivo, mirando a través de la mira a la pared lejana, verificando rápidamente el espejo, volviendo a la mira. Se cronometró. Tomaba 0.3 segundos verificar el espejo. Lo suficientemente rápido. Sosteniendo el rifle, mirando esta modificación cruda, sintió partes iguales de esperanza y absurdo. Esto es a lo que se redujeron 23 vidas americanas, 4 pulgadas de espejo rayado y cinta eléctrica. El peso de ello. La esperanza frágil de que esto pudiera funcionar. El conocimiento de que en unas pocas horas descubriría si acababa de perder tiempo o de salvar su vida. Limpió los restos de cinta, guardó sus herramientas. Eran las 0245 horas. En 5 horas estaría moviéndose a una nueva posición en el distrito industrial destruido. Los francotiradores alemanes controlaban ese sector. 3 francotiradores americanos habían muerto allí en la semana pasada. Mañana Donovan probaría si un simple espejo podía cambiar sus probabilidades de supervivencia. Intentó dormir, no pudo. Yacía en una manta, rifle junto a él, manteniéndolo cerca para que nadie lo viera, ejecutando escenarios, imaginando el compromiso de mañana, visualizando el uso del espejo. Preparación profesional mezclada con miedo. En 5 horas sabría si la desesperación lo había hecho inteligente o loco. A las 06:47 horas del 3 de noviembre, Donovan se movió a posición en la panadería destruida. Este era el mismo momento, el mismo lugar donde comenzamos esta historia. Ahora conoces todo lo que lo llevó aquí. Bradley muerto, Chen muerto, 23 otros muertos, 3 noches de resolver el problema, una noche modificando el rifle. El edificio había recibido fuego de artillería. La mayor parte de la pared sur se había ido, exponiendo el interior a la calle.
Era noviembre en Francia. Frío, húmedo, miserable. La panadería había sido un negocio familiar. El letrero todavía era visible. Boulangerie Laurent. Ahora era solo otro marcador de tumba arquitectónico. Los alemanes mantenían un complejo de fábricas a 400 metros de distancia. Terreno perfecto para francotiradores. Múltiples edificios, innumerables ventanas, pilas de escombros para cobertura, líneas de visión superpuestas. 3 francotiradores americanos habían muerto en este sector en la semana pasada. El comando seguía enviando hombres de todos modos. Metz tenía que caer. El nuevo compañero de Donovan era el soldado Sam Martínez. 19 años, de El Paso, Texas. Familia de rancheros. Ojos agudos por años de vigilar ganado en vastos paisajes. Había sido francotirador durante 3 semanas. 0 muertes confirmadas, pero buenos instintos. Joven, nervioso, intentando ocultarlo. Martínez sabía la reputación de Donovan. Los compañeros de Donovan morían, 2 en 2 semanas. Algunos soldados pensaban que Donovan tenía mala suerte, que estaba maldito. Martínez estaba nervioso por trabajar con él, pero también esperaba que la experiencia de Donovan lo mantuviera vivo. Esa mañana, cuando Donovan sacó su rifle, Martínez notó el espejo inmediatamente. ¿Es eso? ¿Un espejo? Sí. ¿Para qué es? Supervivencia, Donovan respondió. Martínez lo examinó, tratando de entender el propósito. Donovan explicó brevemente. Me permite ver detrás de nosotros. Los alemanes les gusta flanquear. Esto nos da ojos en el arco trasero. Martínez miró escéptico, pero dispuesto a confiar. ¿Está autorizado? No. Si sobrevivimos hoy, lo estará. Se movieron a través de Metz, destruido en la oscuridad previa al amanecer. Cruzar calles bajo cobertura. El peligro del movimiento. Aquí es cuando los francotiradores a menudo son detectados. Llegaron a la panadería. Evaluaron el edificio, verificando la integridad estructural. El daño de artillería hacía que los edificios fueran inestables. Verificando trampas explosivas alemanas, confirmando rutas de salida si necesitaban retirarse. La destrucción era completa. El fuego de artillería había colapsado la pared sur, exponiendo hornos, mostrador, sacos de harina, pudriéndose ahora, mezclados con escombros. El olor, pan quemado viejo, polvo, cordita, descomposición. Las texturas, polvo de ladrillo por todas partes, vidrio destrozado crujiendo bajo las botas. Artículos personales, un sombrero de panadero aplastado bajo escombros, fotografía familiar en marco roto. Una familia había vivido aquí, trabajado aquí, soñado aquí. Ahora era un campo de batalla. Establecieron posición en una habitación de esquina del segundo piso. ¿Por qué elegida? Elevación, cobertura, múltiples líneas de visión, ruta de salida. El horno de ladrillo de la panadería, masivo, de grado comercial, proporcionaba protección balística, podía detener rondas de rifle. La grieta en la pared, tronera natural, aproximadamente 3 pulgadas de ancho, no requería crear una nueva abertura. Las nuevas aberturas atraen atención. Donovan usó muebles rotos para crear un soporte de disparo. Probó el soporte. Debe ser estable, sin tambaleo. Martínez cubrió la entrada de la habitación, observando infantería alemana. También tenía una vista hacia la calle trasera, verificando aproximaciones de flanco. «Si ves algo en ese espejo», Martínez dijo, «házmelo saber inmediatamente. Te cubro». Donovan asintió. Estaban funcionando como un equipo, a pesar de ser prácticamente extraños. La niebla matinal se estaba levantando. Donovan podía ver el complejo de fábricas emergiendo del gris. Ventanas rotas, secciones colapsadas, pilas de escombros. En algún lugar de esos restos, francotiradores alemanes estaban esperando. Se instaló detrás de su rifle, presionó su ojo contra la mira. El aumento de 8 veces trajo la fábrica a enfoque nítido. Comenzó a escanear de izquierda a derecha, lento, metódico, buscando movimiento, flash de boca,
cualquier cosa que indicara una posición de francotirador. Su campo de visión a través de la mira era estrecho, aproximadamente 50 pies a 400 metros. Todo fuera de ese cono era invisible. Eso es lo que mató a Bradley y Chen. Habían estado mirando a través de sus miras, enfocados en un sector, ciegos a todo lo demás. Pero ahora Donovan tenía el espejo. Mientras escaneaba a través de la mira, podía ver el espejo en su visión periférica. El espejo mostraba la calle detrás de él, los edificios arruinados al otro lado, sus aproximaciones de flanco. No era cobertura perfecta, pero era mejor que estar completamente ciego a su retaguardia. A las 0723 horas, Donovan detectó movimiento en la fábrica. Tercer piso, ventana dañada. Algo oscuro se movió detrás del marco. Podría ser un francotirador, podría ser escombros moviéndose. Observó, mantuvo su objetivo estable. El movimiento vino de nuevo, definitivamente humano. Un soldado alemán, cuidadoso, lento, probablemente un francotirador estableciendo una posición. Donovan calculó la distancia. 410 metros. El viento estaba calmado. Disparo fácil. Estaba a punto de tomarlo cuando vio algo en el espejo. Solo un destello de movimiento. Detrás de él, al otro lado de la calle, un edificio que había despejado anoche. Donovan mantuvo su ojo en la mira, pero cambió su atención al espejo. Observó el reflejo allí. Tercer piso, ventana. Algo se movió. Un francotirador alemán. Donovan podía ver el cañón del rifle en el reflejo del espejo, ver el brillo de la mira. El alemán estaba apuntando directamente a la posición de Donovan. Probablemente había estado observándolos durante varios minutos. Probablemente estaba a punto de disparar. Así es exactamente como murió Bradley. Enfocado en un objetivo adelante, asesinado por un francotirador desde un ángulo de flanco que nunca vio. Pero Donovan lo vio. El espejo le mostró la amenaza. No se movió, no giró la cabeza, no dio ninguna indicación de que había detectado al alemán. Solo mantuvo su rifle apuntado a la fábrica mientras susurraba a Martínez. Francotirador alemán, edificio detrás de nosotros, tercer piso, ventana izquierda. Está apuntándonos ahora mismo. Martínez se movió lentamente, tiró de su M1 Garand a posición, apuntó hacia el edificio detrás de ellos, encontró la ventana, vio al francotirador alemán. Martínez susurró, «Lo veo». Donovan dijo, «A mi cuenta tomaré el de la fábrica. Tú tomas el de atrás. 3, 2, 1». Donovan disparó. El Springfield crujió. 410 metros. El alemán en la fábrica se sacudió hacia atrás. Golpeado en el pecho, cayó fuera de vista. Martínez disparó. La ronda 30-06 del Garand perforó el marco de la ventana detrás de ellos. Taenda, francotirador alemán, se desplomó hacia adelante. Muerto. 2 disparos. 2 muertes. 5 segundos en total. Donovan trabajó el cerrojo del Springfield, expulsó el casquillo gastado, cargó otra ronda, escaneó a través de la mira de nuevo. El espejo no mostraba más amenazas detrás de él. Estaban despejados. Martínez estaba respirando fuerte, adrenalina bombeando. Dijo, «Ese alemán estaba a punto de dispararte. Te tenía muerto. ¿Cómo lo viste?» Donovan mostró a Martínez el espejo. Explicó cómo funcionaba. Martínez lo miró durante un largo momento. Luego dijo, «Necesitas poner eso en cada rifle de francotirador en el batallón». El compromiso esa mañana duró 4 horas. El equipo de Donovan eliminó 6 francotiradores alemanes. Donovan obtuvo 4, Martínez obtuvo 2. Cada muerte siguió el mismo patrón. Donovan detectaría un objetivo a través de su mira, pero antes de tomar el disparo, verificaba el espejo. 3 veces el espejo reveló francotiradores alemanes intentando flanquearlos desde posiciones que Donovan no estaba observando. Cada vez, Martínez comprometió la amenaza de flanco mientras Donovan tomaba el objetivo hacia adelante. La coordinación funcionó perfectamente. El espejo les dio conciencia de 360 grados. Los francotiradores alemanes no podían emboscarlos porque Donovan podía verlos venir.
Para la tarde, la palabra se había extendido por los equipos de francotiradores. El equipo de Donovan había eliminado 6 alemanes sin sufrir bajas. Otros equipos querían saber cómo. Martínez les habló del espejo. Para la noche, 3 francotiradores más querían la modificación. Donovan instaló el primer espejo en el rifle del sargento Frank Wilson esa noche. Wilson tenía 28 años, de Montana, cazador antes de la guerra. Había perdido 2 compañeros en 3 semanas, ambos asesinados por disparos de flanco que nunca vieron venir. Wilson observó a Donovan trabajar. Hizo preguntas sobre el ángulo, el posicionamiento, el método de fijación. Cuando Donovan terminó, Wilson lo probó. Miró a través de la mira, echó un vistazo al espejo, dijo que era perfecto. Dijo que debería haberlo pensado él mismo. «¿Cuánto te debo?», Wilson preguntó. «Nada, solo no te hagas matar. Eso es pago suficiente». La mañana siguiente, el equipo de Wilson comprometió francotiradores alemanes cerca de la catedral. Wilson detectó 2 alemanes usando el espejo. Los eliminó antes de que pudieran disparar. Regresó delirando sobre cómo la modificación salvó su vida. Le contó a cada francotirador que conocía. Para el 8 de noviembre, Donovan había instalado espejos en 9 rifles. La modificación se extendió de francotirador a francotirador, de equipo a equipo. Algunos francotiradores hicieron sus propios espejos usando cualquier material reflectante que pudieran encontrar. Vidrio roto, metal pulido, incluso piezas de cromo de vehículos destruidos. Los espejos no necesitaban ser perfectos. Solo necesitaban reflejar. La proporción de muertes del batallón cambió. En octubre, los francotiradores americanos en Metz perdieron 2 hombres por cada alemán eliminado. Para mediados de noviembre, la proporción era 4-1 a favor americano. 4 francotiradores alemanes asesinados por cada americano perdido. El capitán Robert Hayes comandaba el pelotón de francotiradores del batallón. Hayes era ejército de carrera, 12 años en servicio. Conocía cada manual de francotiradores de memoria. Era un buen oficial, uno que realmente se preocupaba por sus hombres. El 10 de noviembre hizo una inspección de los equipos de francotiradores. Procedimiento estándar: verificando equipo, verificando cero, asegurando que los rifles estuvieran listos para combate. Subió a la posición de Donovan, vio el espejo adjunto al Springfield, se detuvo, lo miró durante mucho tiempo, luego preguntó: «¿Qué es eso?». El estómago de Donovan cayó. Esto era todo. Atrapado. Corte marcial. Todo lo que había temido desde instalar el primer espejo. Martínez habló antes de que Donovan pudiera responder. Dijo que era una modificación de espejo. Ayudaba a los francotiradores a ver amenazas de flanco. Había salvado sus vidas múltiples veces en la semana pasada. Completamente no autorizado, pero probado efectivo en combate. Hayes preguntó quién lo autorizó. Martínez dijo que nadie. Lo habían hecho ellos mismos. Sabían que estaba contra las regulaciones, pero funcionaba. Hayes examinó el espejo de cerca, probó el ángulo, miró a través de la mira, luego echó un vistazo al espejo. Entendió inmediatamente lo que hacía. Preguntó a Donovan: «¿Cuántos rifles tienen esta modificación?». «9, señor, incluido el mío». Hayes lo miró, luego dijo algo que Donovan nunca esperó. «Para mañana por la mañana, quiero que cada rifle de francotirador en este batallón tenga uno. Es una orden. Manejaré el papeleo. Tú concéntrate en mantener vivos a mis hombres». Donovan se quedó atónito. Hayes acababa de hacer oficial la modificación. Protegió a Donovan de cargos. Más que eso, Hayes entendió que los espejos estaban salvando vidas y estaba dispuesto a romper regulaciones para salvar más. Esa noche Donovan trabajó más rápido que nunca. Reclutó otros francotiradores, les mostró cómo instalar espejos, les enseñó el posicionamiento, el ángulo, el método de fijación. Algunos espejos fueron montados con cinta, otros usaron alambre. Un francotirador usó correas de cuero de una máscara de gas. Los métodos variaron, pero el principio se mantuvo igual.
dar a los francotiradores visión periférica mientras miraban a través de sus miras. Para el 12 de noviembre, cada francotirador en el batallón tenía un espejo. La modificación ya no era un secreto, era equipo estándar. Los francotiradores alemanes notaron el cambio casi inmediatamente. Los informes de inteligencia de noviembre mencionaron comportamientos inusuales de francotiradores americanos. Los americanos estaban comprometiendo posiciones de flanco alemanas que no deberían haber podido ver. Estaban contraatacando antes de que los francotiradores alemanes pudieran disparar. De alguna manera, estaban conscientes de amenazas fuera del campo de visión de sus miras. Los comandantes de francotiradores alemanes intentaron adaptarse. Comenzaron a usar posiciones de mayor alcance, atacando desde 600 a 800 metros en lugar de 400. Pero los francotiradores americanos con espejos aún podían detectar movimiento a esas distancias. Los espejos mostraban amenazas de flanco independientemente de la distancia. Algunos francotiradores alemanes intentaron atacar desde múltiples posiciones simultáneamente, esperando abrumar la conciencia americana. Pero los francotiradores equipados con espejos trabajando en pares podían cubrir todos los ángulos. Un francotirador observaba hacia adelante, el otro observaba el espejo. Nada pasó desapercibido. Para fines de noviembre, los francotiradores alemanes en Metz estaban evitando enfrentamientos con equipos de francotiradores americanos. La ventaja táctica había cambiado. Los americanos podían ver amenazas venir, podían contraatacar antes de que los francotiradores alemanes dispararan, podían sobrevivir enfrentamientos que deberían haber perdido. La modificación nunca se volvió oficialmente sancionada por el ejército durante la guerra. Un inspector de entrenamiento notó los espejos en diciembre de 1944. Escribió un informe. El informe circuló a través del comando del ejército durante semanas, mientras los oficiales debatían cómo manejarlo. Por un lado, la modificación violaba regulaciones, cambios no autorizados a equipo de precisión. Por otro lado, estaba funcionando. Los equipos de francotiradores usando espejos tenían tasas de supervivencia significativamente mejores y proporciones de muertes más altas. En enero de 1945, un equipo de evaluación del campo de pruebas de Aberdeen vino a Metz. 3 oficiales, 2 expertos civiles en balística. Inspeccionaron los espejos, los probaron, entrevistaron francotiradores, midieron la mejora del campo de visión, calcularon la ventaja táctica. Su conclusión: los espejos proporcionaban una mejora significativa de supervivencia. Debería integrarse en la doctrina de francotiradores, pero querían rediseñar el sistema, usar espejos fabricados en lugar de materiales salvados, crear soportes de montaje estandarizados, convertir la improvisación de campo en equipo militar adecuado. El equipo escribió una recomendación formal, la presentó a la ordenanza del ejército, sugirió que todos los rifles de francotirador se equiparan con espejos periféricos. Lo hicieron sonar como si ellos hubieran descubierto la innovación. El nombre de Donovan nunca apareció en la documentación, ni el de Martínez, ni el de Hayes. El registro oficial mostraría que los evaluadores del ejército habían identificado un problema de visibilidad de francotiradores y desarrollado una solución de espejo. Hayes intentó corregir esto. Escribió cartas, presentó informes de acción posterior, se aseguró de que el nombre de Donovan estuviera en cada documento del batallón. Pero esos informes se perdieron en la burocracia militar. La versión del equipo de evaluación se volvió oficial. Donovan se enteró de esto en febrero de 1945. Un oficial le mostró la documentación, preguntó si quería presentar una queja. Donovan dijo que no. No le importaba el crédito. Le importaba que los francotiradores estuvieran sobreviviendo, que los compañeros no estuvieran muriendo por disparos que nunca vieron venir. Eso era suficiente. La guerra en Europa terminó el 8 de mayo de 1945. Donovan había sobrevivido 11 meses de combate, 47 muertes confirmadas. El espejo había salvado su vida al menos 6 veces. 6 veces detectó francotiradores alemanes intentando flanquearlo. 6 veces los eliminó primero. Martínez sobrevivió también. 14 muertes confirmadas.
Después de la guerra, Martínez regresó a Texas. Se convirtió en oficial de policía en Houston. Mantuvo una fotografía del rifle de Donovan con el espejo en su escritorio durante 30 años. Cada año, el 3 de noviembre, Martínez llamaba a Donovan. Le agradecía por instalar el espejo. Le decía que no habría sobrevivido Metz sin él. Wilson también sobrevivió. 31 muertes confirmadas. El espejo lo salvó 4 veces. Regresó a Montana después de la guerra. Se convirtió en guía de caza. A veces contaba a los clientes sobre la modificación del espejo, sobre cómo un francotirador desesperado había descubierto cómo ver amenazas que no estaba mirando, sobre cómo ese simple truco había salvado vidas. Donovan permaneció en el ejército hasta 1946, luego volvió a casa a Pensilvania. Trabajó en una fábrica durante 35 años, el mismo trabajo que había hecho antes de la guerra. Se casó en 1947. Tuvo 3 hijos. Vivió en silencio. Nunca habló mucho sobre la guerra. Cuando la gente preguntaba, decía que fue francotirador. Eso es todo. No mencionó la modificación del espejo. No mencionó salvar docenas de francotiradores. No mencionó cambiar cómo los francotiradores americanos lucharon. No era modestia. Simplemente no pensaba que importara más. Para la década de 1960, la modificación del espejo había sido mayormente olvidada. Nuevas miras de francotirador tenían mejor óptica. Algunas tenían indicadores periféricos integrados, pero nadie recordaba que el concepto comenzó con un pedazo de espejo de afeitar pegado con cinta a un Springfield en Metz. La historia oficial del Ejército de Operaciones de Francotiradores nunca mencionó a Donovan. Los manuales de entrenamiento acreditaron ópticas mejoradas y mejores tácticas. La contribución de Donovan había sido borrada. No intencionalmente, solo a través del proceso burocrático. Las modificaciones de campo no eran históricamente significativas. Los desarrollos oficiales lo eran. En 1987, un historiador militar, investigando innovaciones de francotiradores, encontró referencias a espejos improvisados en registros de mantenimiento de noviembre de 1944. Los registros mencionaban al soldado de primera clase Donovan. El historiador pasó meses rastreando veteranos de esa unidad. Encontró a Martínez. Martínez le contó toda la historia. Sobre Bradley muriendo, sobre Chen muriendo, sobre Donovan instalando el espejo, sobre cómo se extendió por el batallón, sobre cómo salvó vidas. El historiador encontró a Donovan a través de registros de veteranos. Donovan tenía 67 años, todavía viviendo en Pensilvania. El historiador preguntó si había instalado los espejos. Donovan dijo que sí. Preguntó por qué el historiador se preocupaba por algo que sucedió hace 40 años. El historiador dijo, basándose en las mejoras de tasa de supervivencia en unidades que usaron espejos versus unidades que no lo hicieron, la modificación probablemente salvó entre 40 y 60 vidas de francotiradores americanos entre noviembre de 1944 y mayo de 1945. Donovan dijo que nunca había contado. Solo recordaba a Martínez y Wilson y los otros que regresaron. Eso era suficiente. El historiador publicó sus hallazgos en 1989. Pequeño artículo en una revista de historia militar. Describió la modificación del espejo. Acreditó a Donovan. Incluyó entrevistas con Martínez y Wilson. El artículo alcanzó tal vez 1.500 lectores, mayormente académicos, veteranos, entusiastas de la historia. Donovan recibió 4 cartas después de que se publicó el artículo. Todas de francotiradores o sus familias. Una de un francotirador que había usado el espejo en Alemania. Dijo que salvó su vida 2 veces. Una de una viuda cuyo esposo había sido un francotirador en Metz. Nunca había sabido sobre los espejos. Aprender sobre ellos 40 años después le dio consuelo, sabiendo que alguien había intentado mantener vivo a su esposo. El capitán Hayes visitó a Donovan en 1992. No se habían visto en 45 años. Hablaron durante horas sobre Metz, sobre los francotiradores que habían perdido, sobre los que habían salvado. Hayes dijo que había intentado durante años que Donovan fuera reconocido.
Escribió cartas, presentó informes. A nadie le importó. Había pasado demasiado tiempo. Donovan dijo que no necesitaba reconocimiento. Tenía a Martínez vivo. Tenía a Wilson vivo. Tenía 40 otros vivos. Eso es reconocimiento suficiente. Michael Donovan murió el 7 de junio de 2001. Tenía 79 años. Su obituario mencionó su servicio en la Segunda Guerra Mundial. No mencionó la modificación del espejo. No mencionó que había salvado docenas de vidas. No mencionó que había cambiado cómo los francotiradores americanos lucharon en Europa. Su funeral fue pequeño. Familia. Algunos amigos. 4 hombres que Donovan no conocía bien asistieron. Se presentaron después del servicio. Francotiradores. Hombres cuyas vidas habían sido salvadas por la modificación del espejo. Habían leído sobre la muerte de Donovan en boletines de veteranos. Querían presentar sus respetos. Querían que su familia supiera lo que había hecho. Los hijos de Donovan aprendieron la historia completa ese día. Aprendieron que su padre había instalado espejos en rifles de francotirador. Aprendieron que esos espejos habían salvado vidas. Aprendieron que lo había hecho sin autorización. Aprendieron que nunca había hablado de ello, porque no pensó que importara. Hoy, la historia de Donovan existe en fragmentos. Registros de mantenimiento en los archivos nacionales. Transcripciones de entrevistas. Un párrafo en un libro sobre modificaciones de francotiradores. La mayoría de las personas que estudian francotiradores de la Segunda Guerra Mundial nunca han oído hablar de él. Pero si visitas el Museo Nacional de Infantería en Fort Benning, puedes ver un M1 Springfield de la Segunda Guerra Mundial. Montado en la mira hay un pequeño espejo rectangular, 4 por 6 pulgadas, marco de metal, montaje de cinta crudo. Está etiquetado como una modificación de campo común a finales de 1944, sin nombre adjunto. Ese espejo es el legado de Donovan, no el oficial, el real. El que importó a Martínez y Wilson y los 40 otros que sobrevivieron porque un francotirador desesperado rompió las regulaciones para salvar a sus compañeros. Así es como realmente sucede la innovación en la guerra. No a través de comités o manuales de entrenamiento. A través de soldados que ven problemas y los arreglan, que no esperan autorización, que arriesgan todo porque sus amigos están muriendo y no pueden soportar seguir viendo. Donovan instaló el espejo para salvar a Martínez. Ese espejo salvó docenas, y nadie recuerda su nombre. Pero tú sí ahora. Si esta historia te conmovió de la manera en que nos conmovió a nosotros, presiona ese botón de me gusta. Cada me gusta nos ayuda a rescatar más historias olvidadas de archivos polvorientos y compartirlas con personas que se preocupan. Suscríbete a nuestra comunidad de guardianes de la historia. Estas historias no se preservan solas. Necesitan personas como tú que entienden que los verdaderos héroes no siempre fueron los que tenían medallas. A veces fueron francotiradores con espejos y el coraje de romper las reglas. Deja un comentario y dinos desde dónde estás viendo. Nuestra audiencia se extiende desde Nueva York hasta Tokio, desde curadores de museos hasta los nietos de veteranos de la Segunda Guerra Mundial. No solo estás viendo. Eres parte de mantener vivas estas memorias. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Y gracias por asegurarte de que la historia de Michael Donovan no se desvanezca en el silencio.